Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Voy a hablarles ahora de un discípulo especial, San Juan. San Juan en la Biblia es como el modelo del discípulo. Veamos cómo comenzó él y cómo debemos comenzar nosotros también. Juan, el apóstol San Juan, primero fue discípulo de Juan Bautista, el gran predicador. Mucha gente creía que él era el Mesías, pero Juan Bautista, cuando apareció de veras Jesús, a sus discípulos les dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Él es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. Yo solo los bautizo con agua. Y fue así como Juan, el apóstol Juan, con otro que iba a ser apóstol, Andrés, eran discípulos de Juan Bautista y entonces se fueron detrás de Jesús. Pero tenían miedo de hablarle, no lo conocían. Y es aquí donde San Juan presenta esa bella imagen. Jesús que se da vuelta y les dice: ¿qué buscan ustedes? Y ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? Y él les dice: si quieren conocerme, véngase conmigo. Entonces tuvieron que irse con él y tuvieron un encuentro maravilloso con Jesús. Tanto es así que a San Juan no se le olvidó la hora exacta. Eran las 4 de la tarde, cuando tuvieron su encuentro personal con Jesús. Un discípulo comienza con eso, con encontrarse con Jesús. Ahora, ¿cómo era este discípulo al principio? San Juan no nació santo, ninguno nace santo. Cuando él comenzó a ser apóstol de Jesús, los mandaron a él y a su hermano Santiago a hacer una misión. Y como no lo recibieron, regresaron diciéndole al Señor: Señor, si quieres, hacemos llover fuego sobre este pueblo. O sea, lo contrario que el Señor les estaba enseñando. Y esto nos muestra cómo era de impetuoso San Juan. Él quería que cayera fuego, era impetuoso. Más tarde va a llegar a ser el apóstol del amor. Otro dato: la mamá de Juan y Santiago era pariente muy cercano de Jesús. Entonces fueron donde su mamá y les pusieron algo que querían ellos dos. Y delante de todos los apóstoles llega la mamá y le pide a Jesús que en su reino los 2 primeros puestos los ocupen sus hijitos. Ya se pueden imaginar, se pusieron rabiosos los demás, todos orgullosos, todos querían el primer lugar y Juan luchando por el primer lugar. Así es que estas estampas nos indican cómo era San Juan, un hombre violento, un hombre pretencioso, y va a llegar a ser el apóstol del amor. Viene esa transformación. En la última cena, Juan está a la derecha de Jesús, según han estudiado los comentaristas de la Biblia, y Judas estaba al lado izquierdo. Antes no se sentaban a la mesa como nosotros, en sillas, sino recostados en una alfombra, casi como, recostados, todo estaba en el centro. Es por eso que San Juan queda a la derecha y después se va a decir como que recostó su cabeza en el pecho del Señor. A la izquierda estaba Judas. Y por eso es que cuando el Señor les dice: uno de ustedes me va a traicionar, todos se quedan asustados. ¿Cómo va a ser eso? Y San Pedro le hace señal a San Juan que le pregunte a Jesús, ya que está ahí cerca. Y Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Y el Señor en voz baja le dice: aquel a quien yo le voy a entregar el pan mojado en la salsa, y se lo entregó a Judas.
Juan es el primero que se da cuenta. Judas va a ser el que lo va a entregar. Y Juan más tarde en el Evangelio dice, Judas era ladrón. Se robaba el dinero y había sido nombrado administrador de las cosas materiales del colegio apostólico. Más tarde, después de la última cena, nos vamos a encontrar a Jesús ya en la cruz. Ahí junto a la cruz, ahí está Juan y la Virgen María y María Magdalena. Juan fue el único apóstol que estuvo junto a la cruz de Jesús. Los demás estaban escondidos. Salieron huyendo cuando llegaron a capturar a Jesús. Juan estaba ahí con la Virgen María. Por eso Juan tiene datos que los demás evangelistas no ponen. Por ejemplo, dice San Juan que a Jesús para que muriera le hundieron la lanza en el costado y que salió sangre y agua. Yo lo vi, dice San Juan. Solo él pone este dato. Un dato precioso. San Juan Crisóstomo comenta esto. La sangre de Jesús es lo único que puede borrar el pecado. Y el agua significa el Espíritu Santo que recibe a aquella persona que ya fue purificada por la sangre de Cristo. San Juan es el que nos da este dato tan importante. Ahora otro dato. Ahí junto a la cruz, cuando Jesús ya está por morir, llama a San Juan y le dice, hijo, he ahí a tu madre, y le señala a la Virgen María. Y a la Virgen María le dice, mujer, he ahí a tu hijo, y le señala a San Juan. San Juan no era hijo carnal de la Virgen María. Y dice la Biblia, San Juan se la llevó a su casa. San Juan vivió con la Virgen María. Qué regalo tan grande para aquel único apóstol que se había atrevido a estar minuto a minuto junto a la cruz de Jesús. Se llevó a la Virgen María a su casa, vivió con ella. Todavía en la ciudad de Éfeso, en Turquía, hay una casa donde cuando Juan fue a Éfeso, se fue la Virgen María. Todavía en la actualidad se conserva esa casa en Éfeso, lo que ahora se llama Turquía. Ahí estaba la Virgen María con San Juan. Pues ese dato es muy importante. Cuando Jesús resucita, María Magdalena les va a dar la noticia a los apóstoles. Entonces Pedro y Juan salen corriendo. Juan, más joven, llega antes, pero con mucho respeto espera que llegue Pedro y los dos después entran. Pedro solo inspecciona, no dice nada. Juan no. Juan dice que al ver el sepulcro vacío y las vestiduras de Jesús a un lado, dice, él se acordó de todo lo que decía la Biblia, de que el Mesías tenía que morir y resucitar. Cuando él vio eso, él creyó. San Juan fue el primero que creyó en la resurrección, no por haber visto a Jesús resucitado, sino porque recordó la palabra de Dios. Y eso debe servirnos a nosotros. A nosotros lo que nos ayuda en la actualidad es la palabra de Dios, que nos presenta a Jesús, que siempre que se habla de su muerte, la conecta inmediatamente con su resurrección. Me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Así es que San Juan, sin que Jesús se le apareciera, él vio y creyó. Este es el bonito testimonio de San Juan. San Pedro no dice eso. San Pedro solo se queda observando nada más y no hace ningún comentario. Era tan difícil creer que Jesús había resucitado, cosa dificilísima. Si sabían cómo lo habían matado, cómo lo habían enterrado, aunque ellos no habían estado ahí, pero ya les habían contado. Y por eso era difícil, y sin embargo, San Juan de una vez dice, vio y creyó. San Juan fue el autor del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, San Juan nos presenta una de las imágenes más bellas de Jesús. Presenta a Jesús resucitado
ya como sacerdote, y eso lo deducimos de sus vestiduras. Y sobre todo algo que tenía, que le llegaba al pecho, que solo el sumo sacerdote recordaba. Jesús se presenta entonces como un sumo sacerdote. Se presenta con el pelo blanco, es decir, la eternidad de Jesús, que era Dios y hombre. Con ojos de fuego, es decir, que todo lo ve. De su boca sale una espada. Nosotros sabemos que la carta a los hebreos dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, que se hunde hasta lo más profundo de nosotros y nos deja desnudos ante Dios. Entonces lo presenta con una espada, con su túnica blanca, con su cinturón de oro a la altura del pecho, que solo lo llevaba el sumo sacerdote. Entonces se presenta como un sumo sacerdote y con los pies de bronce, es decir, Jesús es que está bien plantado. Y en su mano derecha tiene 7 estrellas, son la iglesia. 7 en la Biblia es el número por excelencia. Indica todas las, estamos en las manos derechas de Jesús. Es una de las imágenes más bellas y consoladoras de Jesús en la Biblia. También presenta otra figura. Hay un momento antes de grandes calamidades que van a aparecer varios caballos de varios colores. Color blanco, color negro, color rojo, color amarillo. Pero el primer caballo que sale es uno blanco. Y ahí va también alguien con la túnica blanca y un arco en la mano. Es Jesús. Jesús resucitado. Como quien dice, miren, ahora van a venir varias calamidades que les van a detallar aquí en el libro, pero recuerden eso. Eso solo se puede ver si creen en Jesús resucitado. Entonces no se van a asustar. Van a saber que Jesús es un Jesús resucitado. Habrá calamidades, pero sobre todo va a estar ese Jesús resucitado. Cuando San Juan terminó de escribir su evangelio, escribió estas palabras. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para eso escribió San Juan. La carta a los romanos dice, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Y entonces, por medio de la predicación de la palabra, nos viene la fe. Y entonces viene nuestro encuentro personal con un Jesús resucitado. Esa fe no es una fe solo de mente, sino de corazón. Es una experiencia espiritual. Y entonces, yo escribí esto, dice San Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Además, una cosa importantísima, en el Antiguo Testamento se lee que cuando el Señor mandó a Moisés ante el faraón para hacerle ver todo lo que iba a venir, Moisés le dice, bueno, pero si me preguntan, ¿y quién es ese Señor que te manda? ¿Quién es? Y Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le revela su nombre, le dice, yo soy el que soy. En hebreo se dice Yahvé. Yo soy el que soy. Entonces San Juan en su evangelio va a presentar a Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy es el nombre de Dios. Entonces, por medio de esto, yo soy, San Juan presenta a Jesús como Dios. Porque San Juan en su evangelio, desde el primer capítulo, comienza diciendo que Jesús es la palabra de Dios, que vino a encarnarse, a hacerse hombre y a vivir entre nosotros. Esa es la palabra de Dios.
San Juan también en su Evangelio es el que más detalles nos da sobre el Espíritu Santo. Comenzando por el capítulo 7, cuando Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Y también dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí van a brotar ríos de agua viva. Y San Juan hace el comentario: se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. Es que el Espíritu Santo todavía no había sido entregado, dice San Juan, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Para San Juan, la glorificación de Jesús se lleva a cabo en la cruz. Cuando Jesús dice: todo está consumado, y entrega su Espíritu, en ese momento, dice, entregó el Espíritu Santo, dice el comentarista Alonso Shekiel. Ahora ya podía entregar el Espíritu Santo, ahora ya había sido glorificado. San Juan en el capítulo 7 nos dice: el Espíritu Santo todavía no había sido entregado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ahora ya fue glorificado en la cruz. Ahora entrega el Espíritu, entregó el Espíritu Santo. San Juan nos da ese detalle. Además nos dice quién es el Espíritu Santo. El Señor a los apóstoles dijo: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Lo llama consolador. Él va a estar dentro de ustedes siempre y les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a llevar a toda la verdad. Esa es la acción del Espíritu Santo. Es un consolador, es otro Jesús dentro de nosotros como consolador. ¿Y qué es lo que hace? Nos recuerda todo lo que dijo Jesús, nos ayuda a entender. Y entonces nos va llevando a toda la verdad. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es San Juan el que nos da todos estos detalles. Y la acción del Espíritu Santo, sobre todo, lo vemos actuar en San Juan. Lo acabamos de ver como un muchacho muy duro. Hagamos llover fuego sobre estos que no nos recibieron. Y también pretencioso, quería el primer lugar, junto con su hermano Santiago. Querían los dos primeros lugares, pretenciosos. San Juan va a llegar a ser el apóstol del amor, el apóstol de la caridad. Cuando ya ancianito lo tenían que llevar de un lado para otro, él solo hablaba: tengan amor, tengan amor. Pero Juan siempre nos habla de lo mismo, háblanos de otra cosa, tengan amor, porque para San Juan ahí estaba todo. San Juan va a escribir, además de su Evangelio, el libro del Apocalipsis y 3 cartas, y esas cartas sobre todo tienen el tema del amor. Ahí es donde San Juan resume la doctrina de Jesús en el amor. San Jerónimo nos dice que en sus últimos años San Juan y la Virgen María estuvieron en Éfeso. Cuando San Juan fue a Éfeso, que queda en la actual Turquía, ahí estaba la Virgen María. Y según la tradición, ahí conservan una casita, que es la casita donde vivía la Virgen María con San Juan. Un precioso relicario que tenemos nosotros. San Juan entonces nos deja ese mensaje esencial: ámense los unos a los otros, porque solo eso nos dice. Y San Juan decía: es con ese mandamiento basta. San Juan también es el que nos va a dar la definición de Dios como algo sublime. San Juan dice: Dios es amor. Ahí está todo. Ahí está todo. Nosotros a eso lo llamamos misericordia. Dios es amor, misericordia. Todos nosotros tenemos que seguir ese trayecto que siguió San Juan. Él fue un principiante. A él lo comenzó a iniciar el gran predicador Juan Bautista.
Pero Juan Bautista, a quien todos creían el Mesías porque predicaba maravillosamente y llevaba una vida santa, cuando apareció Jesús, les dijo, miren, el Mesías es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Así es que les indicó. Y entonces Juan y su compañero Andrés comenzaron a seguir. Cuando se encontraron con Jesús, Juan inmediatamente fue a llamar a su hermano Santiago. Seguramente Andrés fue a llamar a su hermano Pedro. Y fueron a dar la noticia, y a todos nosotros nos debe suceder eso. Primero debemos ser discípulos, seguidores de Jesús. Y una vez que tenemos nuestro encuentro con Él, necesitamos ir a llevar el Evangelio para que otros tengan su encuentro personal con Jesús. San Juan es el discípulo por excelencia, y así nos quiere el Señor a nosotros. Que no únicamente seamos cristianos de nombre, sino discípulos, que hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús, que hemos sido transformados, ha habido una gran conversión, y por eso con gozo somos evangelizadores, diciéndole a los demás, estas cosas han sido dichas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengan vida en su nombre. Que así sea para todos nosotros.